A Mateo capítulo número 4, por favor. Vamos a leer versículos del 1 al 11. Mateo capítulo número 4, versículos del 1 al 11. Y como tenemos esta excelente práctica en nuestra iglesia, hermano, de leer el pasaje completo, ¿verdad? Así que, si me permite, se lo leo yo en voz alta y usted lo va siguiendo con sus ojitos, por favor, de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta tarde, por tu santa palabra, porque te hemos podido cantar alabanza, Señor. Ahora te pedimos inteligencia para comprender, Señor, tu santa palabra. La necesitamos, y valor para ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, por favor. Qué bueno que estamos acá en la casa del Señor, hermanos, un domingo más. El título para esta tarde es Combatiendo las tentaciones. Combatiendo las tentaciones. El objetivo, hermano, es aprender a combatir las tentaciones tomados de la palabra del Señor. Porque cuando estemos en la situación frente a frente con aquello que nos puede hacer tambalear a cada uno de nosotros, no se trata de decir: ay, que alguien me ayude para salir de esto, que no lo quiero hacer, no quiero pecar. No, hermano, es que lo que vamos a necesitar es recordarnos de la santa palabra del Señor para salir adelante de esas situaciones. Entonces la propuesta de este mensaje es que usted y yo, hermano, formemos el hábito de leer de forma disciplinada la santa palabra del Señor. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el domingo que viene va a ser 31, se acaba el quinto mes del año, pero algunos de nosotros hace 5 meses dijimos: todo el año que viene, todos los días voy a leer la Biblia. Y ya se va a acabar el quinto mes y todavía vamos en Génesis capítulo 3. Pero mire, gracias a Dios que ha leído 3 capítulos. Lea el cuarto ahora, lea Génesis 4 hoy y mañana Génesis 5 y así. Y cuando usted y yo hemos escuchado, hermano, ¿verdad?, que algún predicador dice en su mensaje: entonces leamos Proverbios, ¿verdad? Y algunas iglesias tienen esa muy buena práctica, ¿verdad?, de en cada culto leer el libro de Proverbios según la fecha del día, ¿verdad? Y qué bueno, gloria a Dios. Claro, pero eso es para aquel que no tiene el hábito de leer la Santa Palabra, y es como para invitarlo a que quede picado y leer la Biblia en la casa, ¿verdad? Porque usted y yo, que ya somos creyentes de años, pues qué bueno que leemos Proverbios, pero la Biblia tiene otros 65 libros más, hermano. No solo Proverbios. ¿Sí? Y qué bueno si usted, no es que mi devocional personal a las 4 de la mañana, antes de hacer cualquier cosa, es leer Proverbios. Sígalo haciendo, yo no digo que lo cambie, pero también leamos los otros 65 libros de la Biblia. Tampoco le digo que lo lea en un año, que a veces algunas iglesias regalan programas, ¿verdad? Lee la Biblia en un año y se lo regalan. Y qué bueno. No creo que alguien tampoco tenga tiempo de leer la Biblia en un año, hermano. O sea, leerla como periódico, sí. Es decir, entonces en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Ah, sí, sí. Capaz que hasta en 2 meses se lee. Pero entenderla,
despacio, qué es lo que el Señor me está hablando a mí, qué es lo que el Señor nos está diciendo a mi familia. Seguramente tomará un poco más de tiempo. Entonces, leer de forma disciplinada la palabra del Señor. Usted diga, voy a leer un capítulo al día, o voy a leer 2 capítulos al día, o cuando sean los capítulos muy extensos, bueno, solo voy a leer uno, o cuando el capítulo sea muy extenso. Hoy, ¿qué le toca leer hoy? Salmo 119, ya son las 10 de la noche. Ay, no, ¿verdad? Voy a leer solo la mitad, ¿verdad? Porque es el capítulo más extenso de la Biblia, ¿verdad? Pero el propósito, sí, es fiel de leer la palabra, siempre, todos los días. Pero ya entrando entonces al desarrollo del mensaje, estamos en Mateo 4, versículos del 1 en adelante. Es muy importante decir, hermanos, de lo que hemos leído, porque estamos hablando de las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo, amén. Que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nunca pecó. Y esto no es una frase religiosa, esto no es una frase motivacional o para que suene bonito en la predicación y todo quede bien. Esto es una realidad, hermano. Y por favor busque usted Primera de Pedro, capítulo número 2. Lo podría leer solo su servidor, pero yo prefiero que usted lo lea también conmigo. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 22, por favor. Ahí está en pantalla, si usted no lo ha encontrado. Hablando el Señor Jesús, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El versículo siguiente, por favor. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso significa entonces, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó. Otra cosa que debemos decir y enfatizar también, que el Señor, hermano, nuestro Dios, no tienta a nadie. Hay un chiste muy viejo, pero muy bueno, muy bueno. Entonces se lo voy a contar, ¿ves? Ay, disculpe, ¿verdad? Dicen que había un hombre cristiano que iba en un bus y que entonces el señor motorista del bus hacía los virajes muy pronunciados y que a cada lado llevaba a 2 personas. Al lado izquierdo llevaba una ancianita y al lado derecho llevaba una jovencita muy bonita. Entonces cuando el señor motorista hacía el viraje muy brusco y se hacían todos hacia la izquierda, el hombre decía, líbrame de tentación, Señor, porque se recargaba sobre el ancianito. Pero cuando el bus hacía el viraje hacia el otro lado y se cargaba sobre la jovencita soltera, bien bonistilla, y se cargaba así y decía, bueno, hágase tu voluntad. Y qué convenientes las oraciones del Señor de ese muchacho. Pero no, hermano, eso solo es un chiste, porque nuestro Señor no tienta a nadie. Ay, es que me pusieron esa cosa que yo antes consumía, o que bebía, o que fumaba, lo que sea, me la pusieron ahí. Señor, ¿por qué me pones eso? No, el Señor no nos pone esas cosas, hermano. Y es de nuestra propia cabeza, de nuestro propio corazón e interior que dan ganas, o uno se imagina cosas, hacer algo. Entonces hemos dicho los 2 puntos, nuestro Señor Jesucristo no pecó, el segundo, el Señor no tienta a nadie, y el tercero, que las tentaciones, hermano, por lo tanto, de lo que hemos dicho, no vienen del Señor. Las pruebas sí vienen del Señor y están diseñadas para sacar lo mejor de nosotros, pero ese es un tema muy amplio, pues para otra ocasión. Ahorita estamos en las tentaciones y cómo combatirlas. Es importante, hermano, que estamos hablando también de leer la palabra, que hemos leído, ¿verdad? Mateo 4, del 1 al 13, al 1 al 11, perdón. Pero usted puede ver en su Biblia que el pasaje anterior fue el bautismo de nuestro Señor Jesús. Y el pasaje posterior de lo que hemos leído dice, tal vez usted lo tiene en su Biblia, Jesús principia su ministerio, dice después del versículo número 11. Es decir, hermano, que en este momento nuestro Señor Jesús estaba solo, no estaba con ni discípulos, ni apóstoles, ni seguidores, nadie en este momento. Y venía de hacer algo muy bonito, algo muy espiritual. ¿Recuerda usted la fecha? No me refiero a la fecha, sino el momento de su bautismo, hermano. Yo espero yo que lo recuerde con mucho agrado, con mucha alegría, que esa fecha no la olvida.
Y si por alguna extraña razón se ha olvidado la fecha, pero se recuerda el momento, el pastor que estuvo ahí con usted, que lo bautizó, y sí, la decisión, la semana previa, la decisión que usted tomó, la decisión de bautizarse, valga la redundancia. De eso venía el Señor Jesús, de que lo bautizara con Juan, el Bautista. Pero antes de iniciar su ministerio, miren el momento en el que está. Esto como que nos ha pasado de usted y a mí, ¿verdad? Que cuando he querido hacer las cosas bien, es cuando vienen los problemas. Hoy que me he estado portando bien ¿quién, hermanos? ¿Y quién se porta bien? Pero esas son las mentiras que uno mismo se dice. Hoy que me he estado portando bien. Si ayer la mitad del Salvador estaba en un estadio y la otra mitad estaba en el otro estadio y todos se mojaron, menos los que estábamos en la casa orando. ¿Cómo no, verdad? Sí, también gritando ahí, ¿verdad? Ay, mira, se arruinó el televisor, ¿no? Se fue la luz por ahí en el estadio. ¿Verdad? Pero bueno, pero así nos engañamos nosotros solos. Hoy que me he estado portando bien, mira, me está regañando el jefe. Hoy que me he querido portar bien, me está dando problemas el carro. Hoy que me he estado portando bien, ay, en esta materia ese profesor la tiene contra mí. Mire, portarnos bien, nunca nos portamos bien. Pero digamos que en la imaginación de uno mismo, que sí, vea, que un chero le dice, mira, hoy que te estás portando bien, ¿cuánto problema? Hoy que me quiero meter a un ministerio a servir, me ha caído esta enfermedad. Mire cómo nos autoengañamos. Hoy que le he dicho al pastor que me quiero bautizar, gran problema que tengo en la casa. Y así decimos, ¿verdad? En todo caso, hermanos, si así fuera que nos estamos portando bien y nos están dando problemas, hermano, mira el Señor Jesús, por favor. El Hijo de Dios. Y tentaciones. Solito. Venía de bautizarse. Ya casi iba a empezar el ministerio. Y mire qué tentaciones que le estaban llegando. Bien, entonces, dice el versículo número 1. Se lo leo yo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y algunos que quizás podríamos preguntar, mire qué rápido ha pasado el tiempo, según llegaron las 5:35, me tengo que apurar. Y algunos de nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Y qué raro ese versículo, Mateo 4:1. O sea que el Señor Jesús lo tentó el diablo. Sí, hermanos, así dice la palabra. Pero otro quizás le llama más la atención que dice que el Espíritu lo llevó. Sí, hermano. Así fue. Si es que nadie puede tocar a un hijo de Dios, a menos que el Señor dé la orden. ¿Acaso no encontramos eso en Job capítulo número 1? Fue el Señor el que le dio permiso al Satanás. Sí, te doy permiso de que lo toque, pero no lo mates, no su vida. De en todo lo demás sufrió. Y entonces dice, otra vez el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya vimos entonces, ya dijimos que las tentaciones no vienen del Señor. Porque ¿de quién dice ahí el versículo número 1? ¿De venían las tentaciones? Del diablo. Y no tenga que decir ese nombre, no me preocupe que por decirlo una vez lo esté invocando, ¿verdad? Como que fuera episodio del Chavo del Ocho, ¿verdad? Que sí se llamaba el Chucho, ¿verdad? Satanás. Pero bueno, dejemos eso ahí. ¿Verdad? Sí, por el diablo. Y dice el versículo número 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué le pasó? Tuvo hambre. Y nos preguntamos, y son preguntas válidas, no se preocupe, no está ofendiendo al Señor cuando usted hace la pregunta. Pero esos días los tenemos que entender literales. O así como una frase, como decir, 40 días equivale así como a 4 horas. Si usted hace esa pregunta, no se preocupe, es válido, es correcto. Hermanos, si en la Santa Palabra el Señor dice 40 días y 40 noches, fueron 40 días y 40 noches. ¿Y cómo pudo resistir tanto? Porque el Hijo de Dios, hermano. Es Dios Hijo.
pero al mismo tiempo era hombre, era humano. Si algunos de nosotros, hermanos, hemos almorzado a la 1 de la tarde y ahorita ya tenemos hambre. Y no de comerse una pupusa, nos vamos a comer el refrigerio de la iglesia y después vamos a ir a cenar. O sea, no es que solo con el refrigerio, que el refrigerio ya es abundante. Y aquí uno ya se va cenado, hermano. Ya han dado hot dog, ya han dado donas y todo lo demás. Ahí hay Gloria a Dios. Qué bien. Y imagínense, ya estamos pensando en cenar. Y si por alguna razón nos queda un hoyito por aquí, que yo sé que ustedes no de ese team, de ese equipo, pero a veces uno como que le queda un hoyito, ¿verdad? Me ha quedado un hoyito así como de unos elotitos con piquete. Porque hasta nombre le ponemos al hoyito. Y de una coquita light, ¿verdad? De esas así, pero de la de plástico, porque es más chiquita que la de lata, ¿verdad? Hermano, ¿y por qué entonces dice que tuvo hambre? ¿Por qué no estamos hablando de un Dios que no nos comprende, hermano? Sino que vivió nuestros mismos padecimientos diarios. Porque todos los días tenemos hambre. Porque todos los días nos levantamos afligidos. Uy, ya es tarde, son las 4:30 de la madrugada y hay que levantar al resto de la familia. Unos se van en bus, otros quizás tienen vehículo, pero van hasta allá, hasta que salte, son más de 40 kilómetros y uno está afligido, no quiero llegar tarde, quiero cumplirle al jefe, quiero dar buen testimonio. Y uno tiene preocupaciones diarias, y eso solo son de las cosas diarias, eso no es problema. Otros tienen problemas. Tienen a sus padres enfermos, con serias enfermedades. Otros tienen problemas económicos serios. Ya se habla de embargo. Ya el banco dijeron, mire, lo vamos a tener que pasar al jurídico. Ay, es serio, ¿verdad? Otros se hablan de liquidar al personal. Oh. Y problemas de otro tipo. Nuestro Señor Jesús, hermano, que es Dios, pero no solo es un Dios allá lejano, de que nos ve desde allá arriba y es como que tiene problemas. No, hermano, Él sabe lo que son los problemas. Si tuvo hambre, ¿qué necesidad humana más real para decir de que está vivo, hermano? Si tuvo hambre. Si tuvo hambre, Él nos comprende en todo, hermano. La necesidad que tenemos de mañana pagar la cuota de algo, de un recibo, de la colegiatura, la mensualidad, la letra, la cuota. Son cosas que nos afligen, hermano. Entonces las tentaciones que vienen a continuación del versículo número 3, las podemos clasificar en 3, donde entramos toda la humanidad. Versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le habrá ofrecido eso? Porque tenía hambre, correcto. Pero una cosa lleva a la otra. Mira el versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay muchas enseñanzas. Primero le respondió con la palabra, hermano, la santa palabra del Señor, porque le dijo, escrito está. No le dio sus ideas, sus argumentos, que hubieran estado muy buenos, porque es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿O quién le iba a discutir? Usted y yo le vamos a discutir algo que el Señor Jesús dijo. No. Pero aún así no le respondió con sus ideas, sus argumentos o una filosofía. Le respondió con la santa palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, haciendo referencia a Deuteronomio 8:3. Cuando había salido el pueblo de Egipto, el pueblo hebreo, y cae el maná, y el mismo Señor le dice en ese capítulo 8 de Deuteronomio, yo te afligí, yo hice que tuvieras preocupaciones, pero yo también te di el maná,
Y entonces entendiste que no solo de pan vive el hombre, sino que vivimos de Dios, hermano. De la palabra de Dios. Entonces le responde con la misma palabra. Por eso estábamos, ¿se acuerdan en la introducción? Leer la Biblia. Todos los días. Si comemos todos los días, hermano, y no 3 veces. Si se puede, 4 o 5 veces al día comemos. ¿Sí? Si hacemos eso con la comida, pues cuánto más con la palabra de Dios. Me refiero a hacerlo diariamente. Pero como le decía, una cosa le llevaba a la otra. Porque esta primera tentación, que son los deseos de la carne, la codicia. Cuando le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué tal que el Señor Jesús lo hubiera hecho? O hablando, ya aplicándolo, vamos de una sola vez, aplicándolo a su vida y a la mía. Imagínese que usted y yo tuviéramos la facultad de convertir piedras en pan. En teoría no suena nada malo, ¿verdad? No, si, mira, ahí hay una piedra, tengo hambre, le hago pan y me la como. ¿Cuál sería el problema de eso? Y convierto esta piedra y le doy a mis hijos y a mis papás. ¡Qué noble, ¿verdad? El problema, hermano, que los deseos de la carne me pueden llevar a la codicia. Bueno, si puedo convertir las piedras en pan, puedo convertir las piedras en coras también, vea. No, hombre, no seas dundo, hacerlas en billetes de $100. Tenés razón, mira. Si en vez de pan hagámoslo, las piedras en billetes de $100. Y si yo puedo y usted pudiese arreglar cualquiera de los problemas que tenemos por nuestra propia cuenta, entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Si usted y yo tuviésemos toda la facultad de arreglar todos nuestros problemas por nuestra propia cuenta y hacer ese tipo de cosas, convertir piedra en una casa, convertir piedra en un vehículo, convertir piedra en medicinas. ¿Para qué quiero a Dios en mi vida? La codicia. Porque el problema de la gente que aparentemente tiene la vida resuelta, no toda, por supuesto, es que dicen, ¿y yo para qué? Yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Si yo me llegara a enfermar ahorita, yo tengo el dinero para pagar el mejor hospital de la ciudad. O si yo quisiera, yo puedo comprarme el vehículo que quiera. O el día que me aburra de vivir en esta colonia, yo me voy a vivir en una colonia allá más arriba, en el Picacho, allá me voy a ir a vivir. Y voy a llevar todos los días una pipa de agua, porque aquí en esta familia el dinero no es problema. Entonces, ¿yo para qué quiero ir a una iglesia? Como quien dice, ¿y yo para qué quiero de Dios? Entonces, en esa primera tentación estaba tocando la codicia. Pero como ya vimos, le respondió con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda, como le respondió con la palabra, ¿estamos de acuerdo? Satanás le puso una tentación, que tenía hambre, ¿verdad? Y el Señor Jesús le contestó con la palabra. Veamos la segunda tentación entonces. 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, eso es Jerusalén. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero yo se lo cuento. Sigue diciendo el 5. Y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mira ahora quién está diciendo que está escrito. Sí, Satanás. Porque en la primera tentación, él solo le dijo, piedras en pan, Satanás. Y el Señor le respondió, escrito está. Pero ahora en este versículo, en la segunda tentación, Satanás le está diciendo que escrito está. Imagínese qué pícaro es. Y así nos podría confundir a alguien, hermanos, usted y a mí. De hecho, así confundieron a Adán y a Eva en el huerto. Que escrito está, no, que de todo puedes comer. Y comieron. Estábamos en el 6. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está.
A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Esto haciendo referencia a Salmos 91:11. Imagínense, esto está haciendo, no lo está leyendo textualmente, pero le está haciendo referencia a Salmos 91:11. Sí, el cachudo, hermano. Él está diciendo eso. Hermano, es para que nos dé un poquito de miedo. No dije para vivir en miedo, no dije eso. Porque el hecho de ser salvos nos libera del miedo. Pero sí es para tener un poquito de miedo. Que no todo lo que oiga de un pastor es palabra de Dios, hermano. No todo. No todo lo que me aconseje mi mejor chero en la oficina es palabra de Dios. Mira, y vos querías en mi caso. Mira, yo te recomiendo que la dejemos. Esos son los dos consejos que dan los cheros en la oficina. Vos no te compliques, tu pisto es tuyo. No lo tenés que compartir con nadie. Esos son los consejos que dan las cheras en la oficina. Vos comprate tu carro, niña, que carro da libertad. Y ahí deja a ese hombre que haga lo que quiera. Vaya, la cachuda, el consejo que le está dando usted. La mera, mera. Aunque suene lógico, aunque suene coherente, aunque suene muy bien, oiga lo que le voy a decir, aunque suene legal, pero no es divino, hermano, porque no viene del Señor. Mira, vos demandalo y lo hundís y zampalo preso. Ya le preguntó al Señor que eso tiene que ser usted. Ahora, si el Señor le dijo que haga eso, apúrese, porque no sé por qué se ha tardado tanto. Entonces la segunda tentación, hermano, es la vanagloria de la vida. Traducido en una palabra, la soberbia. Gente que no se le puede decir nada. Y de eso no solo los hombres padecemos. Hay gente que no se le puede decir nada. Hay gente que es tan difícil tener una conversación, usted. Porque si usted se pone a hablar de cualquier tema, no, entonces mira, salió, mira, en el primer tiro de esquina, gran golazo que le echó. No, pues sí, pero mira, para mí ese partido estaba comprado. Ay, usted no se puede hablar con ese fulano de nada, usted. No, pero mira, entonces, no, pero mira, las leyes que están sacando están bien buenas, porque mira, hay más orden, hay más seguridad, ya no hay homicidio. Sí, pero es que, no, mira, esa política internacional, ay, siempre le tiene que contestar algo contrario a ese fulano, a esa fulana. Es soberbio. Mira, las mejores pupusas son de la cafetería de la iglesia. Amén. No, pero mira, yo conozco la purrushka. Ay, nada se le puede decir. Nada le puede decir. Estamos hablando que aquí las pupusas son ricas, no estamos hablando de otro lado. Pero como es soberbia, como es soberbio y no se le puede decir nada, son de esos que al final de una reunión, de una fiesta, se ha fijado que terminan sentados solos en una mesa, porque nadie quiere hablar con ellos. Y como han aprendido que nadie quiere hablar con ellos, son de esos que después de la cena se levantan y se van y dicen cualquier cosa. No es que tengo que ir a hacer otro mandado, no, lo que pasa es que sabe que al final se queda solo. Y para no pasar esa vergüenza, mejor se levanta y se va. Ay, que pasa bien ocupado. No es que nadie le gusta hablar con él, que es diferente que pase bien ocupado. Porque es soberbio, es soberbia. Y ahí siempre el cachudo, ¿verdad? El diablo manipulando la santa palabra del Señor, porque cuando usted lee Salmos 91:11 y 12, pues no dice eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que le dijo en esa oportunidad al Señor. Sigamos por el tiempo, por favor. Vamos al versículo 7. Jesús le dijo,
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sigamos en el 8, la tercera. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Imagínense qué tremendo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La tercera tentación entonces fue los deseos de los ojos. Pero eso solo los hombres padecen. Cambiémosle, va, en una sola palabra, el orgullo. Y eso no es cuestión de que seas hombre o mujer, el orgullo. Eso es cuestión de ser humano. Porque dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imagínese que hoy a la salida del culto viniera ahí alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores y le dijera a usted, lo hemos andado buscando. Uy, no, yo ya pagué, vea. Y aquí tengo la cartilla de libertad también, por cualquier cosa, siempre hablando aquí laminada, ¿verdad? No, lo hemos andado buscando usted. A mí sí. Es que hemos encontrado en la línea genealógica que usted es nieto del rey de España. No le creo, sí. Y ahorita hay un avión parqueado allá en Comalapa porque lo va a llevar allá para que vaya a recibir una mansión, un castillo, $1,000,000 y entonces y meseros y cocineras. Vámonos ya, ¿verdad? Salud, pastor, nos vemos. ¿Ve? Porque ¿quién va a dejar pasar una oportunidad como esa, verdad? No, yo soy salvadoreño, aquí tengo un gran lunar aquí en la espalda. Mi pasaporte salvadoreño no lo cambio. Nadie, hermano. Yo diría, él es mi mejor amigo. Vámonos, vean el avión juntos. Por el orgullo. Porque dice que la Santa Palabra dice que le iba a dar la gloria de los reinos del mundo. Porque es tentador, hermano. Y si usted le vinieran a decir ahorita, usted es la nieta perdida del rey de España. Vámonos. Vámonos, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Y a usted mañana cenando con la duquesa de Windsor y así solo con gente así, ¿verdad? Toda estilada y es rubio, ojos verdes y azules. Igual, con razón ya decía yo que me iguala a ellos. Pero el Señor Jesús dice, para mí no es nada de eso. ¿Y cómo aplicamos todo esto a nuestra vida entonces? Resistir el impulso de vivir solo para el confort, o sea, la comodidad, los placeres desordenados o el afán consumista. Porque hay algunas personas, lo digo en el mundo, ¿verdad? Que trabajan, porque son trabajadores, eso es indiscutible, trabajan, pero para comprar cosas, para acumular cosas y el Señor. Hay que aprender, hermano, a decir no a los caprichos para vivir por un bien espiritual mayor. Nuestro pastor nos hacía la invitación, ¿verdad? En una predicación. Yo lo traduzco y lo digo en mis palabras, o sea, no vivir para el afán de este mundo, ¿verdad? Sino por poner por prioridad al Señor. Otra aplicación, la segunda. No vendamos, hermanos, los valores propios, ni comprometamos la ética por ganar dinero. No dije que no gane dinero, ese es necesario, hermano. Todos los días hay que ganárselo. Para comer todos los días, es de lo que hemos estado hablando. Pero no vender sus principios cristianos, hermano. Y el pastor nos decía en el mensaje de hoy en la mañana, ¿verdad? Y que el joven que entra a la U, y yo pienso exactamente igual. Jovencito que se gradúe de bachiller, yo digo, ya no lo vamos a ver. Porque eso no pasa en las clases de la U. O el pobre hermano, la pobre hermana, que pasa
pequeña temporada sin trabajo y luego hasta da testimonio. Hermanos, el Señor me ha bendecido con un trabajo. Me alegra que tiene trabajo, pero me da tristeza, porque esos que dan testimonios de que tienen trabajo es la última vez que ya no los volvemos a ver. Como que desaparecieron. ¡Puf! Consiguió trabajo y se desintegró en el aire. ¡Puf! ¿Y qué se hizo? Está trabajando y nunca vuelve a venir a la iglesia. Evitar, hermano, la negligencia. ¿En qué sentido? Esperar que Dios resuelva todo aquello que está en mis manos. Los milagros los sigue haciendo el Señor. Amén. Estamos de acuerdo en eso. Y necesitamos milagros. Y algunos de los que estamos aquí no necesitamos uno. Necesitamos como unos 23. O sea, no es uno. Pero no caer en el error, después de ver estas tentaciones y cómo combatir las tentaciones, que esperar que aquello que está en mis manos lo haga el Señor. ¿O acaso usted y yo vimos aquí que el Señor Jesús dice que se puso a orar para recibir ayuda de lo alto? No. Él lo resolvió sus 3 problemas. ¿Y con qué lo resolvió? Con la palabra del Señor. Yo tengo un gran problema, pero hoy es lunes. Bueno, voy a esperar al miércoles para ver al pastor y hablar con él. ¿Y por qué va a esperar tanto usted? ¿Y por qué no mejor se pone a orar en su casa y lo que esté en sus manos hágalo? ¿O acaso esa fue la lección que nos da el Señor Jesús en esta tarde? No. Y eran 3 tentaciones serias, 3 tentaciones que a muchos de nosotros, cualquiera o las 3, nos hubiera hecho caer. El hambre, la gloria del reino del mundo, la soberbia. Y la última, la principal lección, hermano, mire, es tan real que de todo lo que hemos estado hablando, si por alguna razón usted ya se le olvidó, no puso atención, estaba pensando si apagó el fuego de los frijoles, si cerró la puerta y estaban bien negras las nubes, a saber si se va a mojar, está bien. Pues póngame atención en estos 30 segundos y aquí terminamos. La principal lección es la memorización y el uso de la palabra del Señor, hermano. Es necesario que usted y yo leamos la Biblia y tratemos de memorizar los versículos, hermano. ¿O acaso cuando usted y yo estuvimos en 5º grado no nos obligaron a aprendernos las tablas de multiplicar? Y si esas cosas que son tan útiles, aprenderse la tabla del 5, que hasta el día de hoy la seguimos usando, no nos tenemos que aprender de memoria la palabra del Señor, hermano. Que es más que la tabla del 5, hermano. O sea que sí hay que aprendérsela de memoria, lo que se pueda. Conocer los principios morales y tener un plan de defensa basado en la verdad antes de que la crisis llegue a nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, el Señor nos bendiga a todos.